Feliz tarde, queridos amigos oyentes, sean todos bienvenidos a Americano Media, Radio Libre 790 AM, nuestra señal abierta en el sur de la Florida desde Palm Beach hasta Los Cayos. Gran saludo a toda la audiencia, yo soy Lourdes Jubieta, hoy me acompaña el ingeniero Cristian Bonet en los controles y juntos vamos a llevarle esta próxima hora. Esto es un espacio de opinión, de análisis, de entrevistas y por supuesto la participación de ustedes, nuestros oyentes, que en definitiva son lo más importante de Americano. Recuerden también que estamos en nuestra aplicación para que nos escuchen en cualquier esquina, rincón, caserío, ciudad, pueblo de la Unión Americana. Allí estamos. Bajen la app en sus teléfonos, en sus tabletas. Ustedes no tienen que perderse un minuto de la programación de Americano Media, que comienza bien tempranito, a las 6 de la mañana ya está Nelson Rubio al aire a través de la señal de Americano. Igualmente en las redes sociales, ahí estamos en Twitter, en Facebook, en Getter, en Instagram, la que a usted más le guste, ahí está Americano Media. Somos libre, somos americano. Bueno, comencemos el programa. Hoy vamos a estar hablando sobre varios temas muy, muy interesantes, sobre todo aquí en el sur de la Florida. En breve me va a estar acompañando Nelson Rubio en el programa. En unos minutos los vamos a llamar para conversar sobre esta concreción de lo que fue la venta de 18 emisoras de radio de Univisión Radio, entre ellas la icónica Radio Mambí. Nelson y yo, como ustedes lo saben perfectamente, pues porque nos conocen desde hace más de 20 años que estamos en el aire en el sur de la Florida, estuvimos allí varios años trabajando y en definitiva esa acción de la venta de Radio Mambí a un grupo encabezado por un sujeto del talante de George Soros, pues por supuesto no fue mucho lo necesario pensar para irse de un espacio como ese y no querer ser partícipe ni recibir un centavo de una gente que maneja esa agenda y esos intereses. Pero bien, eso lo vamos a estar conversando más adelante. Empezamos el programa con un tema un poco más amigable, ¿no? Más espiritual, aunque por supuesto en este país todo está politizado, lamentablemente, y Biden no hace nada para que no sea así. De hecho, en el indulto a los pavos por acción de gracias, bromeó por el desempeño de los republicanos en las elecciones de medio tiempo. Verdaderamente el tema de las risas sí, bueno, no se logró esa gran ola roja que se esperaba en todo el país, pero yo creo que tampoco es como para risas tener la mayoría en la Cámara, en el Congreso. Ayer se sumó un congresista más, creo que ya van por 219, y adicionalmente lo que pasó en la Florida y adicionalmente lo que pasó en varias gobernaciones, así que tampoco es que esté de risas la situación para los demócratas. Pero bueno, en fin, el presidente Biden indultó a 2 pavos por acción de gracia y tengo un reportaje listo, Cristian, por favor, vamos a ponerlo al aire sobre lo que pasó ahí con Biden y el pavo, y no se asusten, le trató de hablar al pavo. Vamos a escuchar. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cumplió este lunes con la tradición e indultó a 2 pavos que ya no se convertirán en la cena del Día de Acción de Gracias. Los afortunados en el acto en la Casa Blanca fueron los pavos Chocolate y Chip, originarios del estado de Carolina del Norte. Desde hace 75 años, el presidente estadounidense perdona a algún ave de esta especie que protagoniza el plato principal de las festividades de Acción de Gracias. Este año, Chocolate subió a la mesa para ser perdonado por Biden, mientras que Chip contempló desde el suelo a su compañero al ser indultado. El presidente estadounidense bromeó durante el acto con el resultado de las legislativas del pasado 8 de noviembre, cuando los republicanos no lograron arrasar con la gran ola roja que predijeron algunas encuestas. El líder demócrata dijo que la única ola roja que habrá en Acción de Gracias será si su perro derrama la salsa de arándanos. Bueno, ese es el chiste de Joe Biden el día del indulto de los pavos, que como ustedes saben perfectamente, porque ustedes escuchan americano y llevan adelante esta tradición, fue Harry Truman, el primer presidente en recibir un pavo de la Federación Nacional del Pavo, pero no fue hasta 1989 cuando el entonces presidente George W. Bush inauguró la tradición de indultarlos. Bien,
Mientras eso sucedía en la Casa Blanca, mis queridos amigos oyentes, hay unas reuniones que se están importantes, atención con esto, importantes. Los responsables de la defensa de Estados Unidos y de China se han estado reuniendo, ¿no? Los jefes de la defensa. Y se han estado reuniendo en Camboya. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, y su colega chino, Wei Fenghe, han estado tratando de bajar la tensión en las relaciones bilaterales, o por lo menos eso es lo que nos han tratado de hacer saber, ¿no? El secretario de Defensa estuvo reunido el día de hoy en Camboya en medio de este intento aparente de ambas potencias de acortar su rivalidad. El encuentro ocurrido al margen de esta conferencia de ministros de defensa en la ciudad de Siem Reap, eso es en Camboya, les repito, es el primer encuentro que se realiza desde el mes de junio, desde el verano. Recordarán ustedes que la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán, lo que hizo fue disparar la tensión, las relaciones entre las dos potencias. Y bueno, el hecho es que ahora están tratando de bajarle, digamos, el nivel de antidiplomacia a las relaciones. Y tengo un reportaje sobre lo que allí ocurrió. Vamos a escucharlo, Cristian. Los responsables de defensa de Estados Unidos y China, Lloyd Austin y Wei Fenghe, dieron este martes un paso más en la senda de la distensión entre las dos potencias, con una reunión en Camboya en la que Pekín volvió a dejar clara la línea roja de Taiwán en sus relaciones. El encuentro, el tercero entre altos cargos de ambas potencias en los últimos 8 días, se produjo en la ciudad camboyana de Siem Reap, en los márgenes de la cumbre de ministros de defensa de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Según el Pentágono, Austin instó en la necesidad de gestionar de manera responsable la rivalidad entre las dos potencias y mantener líneas de comunicación abiertas, mientras que el Ministerio de Defensa de China indicó que Wei instó a Washington a que mantenga sus promesas y a que adopte una política racional y pragmática hacia China. El portavoz del Ministerio de Defensa chino, Tang Kefei, declaró que las conversaciones celebradas hoy tienen una importancia significativa para volver a situar la relación entre las dos potencias en el camino de un desarrollo saludable y estable. La de hoy es la primera reunión entre los responsables de defensa de las dos potencias desde su encuentro en el diálogo Shangri-La en Singapur el pasado junio, antes de que las tensiones se dispararan en agosto a raíz de un viaje a Taiwán de la entonces presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi. Muy bien, y antes del corte quería comentarles también lo que está pasando en Ucrania. Es importante tener los ojos puestos sobre esa guerra. Ustedes recordarán pues que esta misma semana se ha vuelto a anunciar una nueva inversión de dinero de los Estados Unidos para financiar los esfuerzos de Ucrania de combatir la invasión rusa. Pero allí también en este momento hay una situación adelantándose recomendada por Washington, amigos oyentes, presionando a Kiev a negociar con Rusia, ¿no? Estados Unidos, hay informaciones de que está tratando de que en este momento en que se podría definir que la situación de Rusia tras estos meses de guerra no es la mejor, pues es el momento de sentarse a negociar desde una posición de mayor ventaja para Ucrania el fin de la guerra, queridos amigos oyentes, el fin de la guerra. Lo que se quiere, en definitiva, es el fin de la guerra, y Estados Unidos le ha sugerido al presidente Volodymyr Zelensky que no cierre esa puerta al diálogo con los rusos. Así lo informaba, lo publicaba el Washington Post también hace unos días. Sin embargo, evidentemente, estas presiones estadounidenses no están ligadas a una intención de reducir su apoyo militar. Pero comenzamos el invierno, hay un problema grave de energía, se acerca el frío, los costes de las sanciones se transmiten al bolsillo de la población de numerosos países, las críticas a la oposición de sus respectivos gobiernos pueden incrementarse. Es lo que se conoce, queridos amigos oyentes, como la fatiga ucraniana, ¿no? La fatiga ucraniana es algo real en algunos de los
los socios de los Estados Unidos. Así lo admitió un funcionario de la administración de Biden. Y bueno, todos pues realísticamente están hablando de fatiga en poblaciones y en políticos y quieren que esta guerra termine. Y tan es así, queridos amigos oyentes, y la situación es tan delicada que, pero continúa, ¿no? Continúa esa guerra y continúa ese desafío por delante. No sabemos si Zelensky estará dispuesta a esa negociación. No sé si me da tiempo, Cristian, de colocar al aire el reportaje que tenemos sobre las acusaciones. Bueno, se los cuento a los oyentes. En Ucrania, los ataques rusos a las infraestructuras eléctricas están dejando a la población sin luz, queridos amigos oyentes, y sin calefacción. Las temperaturas ya están bajo cero, ya está nevando, ya está Ucrania cubierto de un manto de nieve. Y eso se une a la escasez de alimentos y de medicinas y además de los constantes cortes de las comunicaciones en algunas poblaciones donde los ciudadanos que resisten se están enfrentando a un invierno muy duro. De allí precisamente del agotamiento y de la fatiga ucraniana, Estados Unidos está presionando a Kiev a negociar una paz con Rusia para ponerle fin a la guerra. Tengo que hacer una breve pausa. Al regreso, Nelson Rubio con nosotros en el programa. Usted no se quiere perder esta conversación entre dos ex-mambiceros que estamos en América. Gracias por continuar en sintonía de Americano Media. Yo soy Lourdes Jubieta, esto es Radio Libre 790. Y estábamos escuchando de fondo a Pablo Milanés, quien falleció en Madrid el día de ayer. Cantante y compositor cubano, fue una de las voces más conocidas e influyentes de lo que él formó como la nueva trova cubana, ¿no? Y a diferencia de otros músicos de su generación, hay que aclarar que él mantuvo una postura crítica con el régimen criminal de La Habana. Y eso lo llevó incluso a ser enviado a una granja de trabajo forzado durante las llamadas unidades militares de apoyo a la producción. Al principio, pues por supuesto cuando era joven, se puede ser imbécil joven, lo que no se puede ser es imbécil de viejo. Y evidentemente relaciono la imbecilidad con el apoyo al régimen castrocomunista. Aquí en el sur de la Florida tenemos casos de esos, ¿no? Pero en todo caso, Pablo Milanés fue crítico del régimen cubacastrista hasta los últimos momentos de su vida. Y hay que, además, como profesional, reconocer que ha sido una de las voces más importantes de Cuba. Bienvenido, Nelson Rubio. Qué bueno tenerte en el programa, mi hermano. No, un placer, Lourdes, saludarte, y definitivamente lo dibujas, ¿no? Pablo Milanés en su momento, y fue víctima él de las cárceles de Lumate con la dictadura castrista al principio, luego se vinculó mucho con la revolución, amparado en quien fuera Aide Santa María, quien fuera la presidenta de la Casa de las Américas, junto a Silvio Rodríguez con el movimiento de la Nueva Trova, una estrategia que usó la revolución para esos jóvenes que estaban siendo críticos con el proceso revolucionario al principio, luego tratar de encauzarlos. Y como decías, luego de 1992, Pablo Milanés él mismo lo aseveró en una entrevista hace poco tiempo, diciendo que se dio cuenta de la suerte de desastre que era la dictadura. Y ya en los últimos tiempos, evidentemente, Pablo fue mucho más abierto, más crítico con el proceso castrista, con la dictadura castrista, y lamentaba la falta de libertades en la isla y todo esto. O sea, yo le digo a la gente siempre, Pablo Milanés definitivamente por mucho tiempo estuvo pegado a la dictadura, pero hay casos que son marcadamente importantes donde él se distanció del régimen cubano y donde Pablo se fue a vivir simplemente afuera de Cuba porque no coincidía con muchas cosas. Obviamente tenía un estatus que le permitía entrar y salir cuando él quería, sin embargo él se mantuvo mucho tiempo fuera. Y sí, hay que decirlo de ese modo. O sea, Pablo Milanés marca una generación, marca la historia de una generación en Cuba y sobre todo esta actitud de los últimos tiempos de Pablo Milanés, y hago énfasis en esto cuando fue muy crítico, cuando cuestionó la detención, la falta de libertad de la gente para expresarse, la detención de los cubanos por su manera de pensar distinta, y él lo decía, yo temprano en la mañana ponía un audio justamente del momento en que él definía lo que representaba para él Cuba, y terminó diciendo Cuba, vivir en Cuba es un infierno, y hablaba de las libertades, la falta de libertades y muchas otras cosas.
Bueno, interesante el caso de Pablo Milanés, Nelson, porque si hay un lugar donde tenemos casos de personas que se identificaron con la Revolución Cubana y luego a través de los años, se decantaron, por supuesto, al ver la realidad de lo que es ese régimen criminal, asesino y violador de todos los derechos humanos, pues hay que ser muy ciego para no verlo. Y bueno, bienvenidos los conversos. No todo el mundo tiene derecho a Cuba cárcel, más cuando tienes 17, 18, 19, 20 años, Lourdes, que tienes una cantidad de musarañas. Tú puedes ser comunista a los 16 años, más no a los 25 ni a los 30. Esa es la gran diferencia, ¿no? En fin. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es tiempo igualmente, y el tiempo lo ha demostrado, que mucha gente que estuvo engañada, que estuvo creyendo en esa historia, definitivamente abrió los ojos y se dio cuenta. Y como tú dices, todo el que diga, acuse, denuncia a la dictadura castrista, a la dictadura venezolana, a la dictadura nicaragüense, a cualquier régimen que en el mundo trate de imponerse o de desviar la atención de las cosas reales que pasan, yo lo aplaudo. Yo lo aplaudo y le digo bienvenido al mundo de la gente que sabe, que respira, que vive y que sabe lo que es la libertad y que está en contra de todo eso que representa, como tú decías, una dictadura sangrienta, una dictadura que ha dividido familias, una dictadura cuando ahora mismo hay 5 personas desaparecidas intentando escapar. ¿Cuántos son los miles de cubanos que han muerto escapando de esa dictadura? ¿Cuántos son los miles de cubanos que han muerto en la selva del Darién o en su recorrido tratando de llegar a Estados Unidos? ¿Cuánta gente en las propias cárceles de la UMAP, en las cárceles de la isla castrista, o desaparecidos porque le dio la gana al régimen? Eso es lo que hay que denunciar, Lourdes. Eso es lo que hay que hablar y a todo el que alce su voz, temprano, tarde, el que alce su voz contra la dictadura y lo denuncie con la fuerza que lo hizo Pablo Milanés en los últimos tiempos, yo aplaudo. Y sé que mucha gente obviamente dice no, pero yo lo aplaudo igual. Claro, porque hay una necesidad inmensa de sumar también, ¿no? Pero bien, yo creo que el gran problema con Cuba también es que no ha habido justicia. Vamos para 64 años de esta dictadura criminal y como no hay justicia, entonces hay muchas heridas abiertas. Pero Nelson, hablando de Cuba, tú y yo hemos sido parte de una emisora icónica en el sur de la Florida como es de Radio Mambí. Para mí, en lo personal, fue un inmenso privilegio poder precisamente estar frente a los micrófonos de las figuras más grandes de la radio de Miami, como fueron Armando Pérez Roura, como podemos hablar de tantos otros que pasaron por allí y que, bueno, mira, sencillamente asentaron un antes y un después de lo que es la radio en Miami, de lo que es la radio conservadora, pero también de lo que ha sido la lucha anticastrista, la lucha contra el castrocomunismo. Y ahora vemos, pues, que en definitiva se concreta la venta, la aprobación de la venta de Radio Mambí a un grupo que representa absolutamente todo lo contrario de lo que ha sido la lucha y el micrófono de Radio Mambí. Yo hubiese preferido otra muerte para Radio Mambí que no caer en las manos de un sujeto y de un grupo como es George Soros. Qué triste, me decía un oyente, si Lourdes de Kendall estuviera viva se muere otra vez. Armando Pérez Roura no hubiese aguantado, no hubiese soportado algo como esto. Qué triste y qué golpe tan duro para el exilio cubano. Yo no sé cómo tú lo ves, Nelson. Mira, sabes que coincidimos además porque asumimos una postura en un momento que era importante cuando decidimos salir de Radio Mambí, estando nosotros al aire, muy bien pagados, muy bien establecidos, con un rating enorme de nuestros programas. Sin embargo, era un compromiso con la verdad, un compromiso con la dignidad y sabes perfectamente porque puedo hacerlo público. Como lo hemos hecho desde el primer momento en que decidimos abandonar Radio Mambí, detrás de todo esto no hay más que una jugarreta del Partido Demócrata, la complicidad de la FCC, el dinero de George Soros, que burdamente, y sabes que en la cara, y lo sabes porque fue así, estabas presente cuando le dije a una de las dueñas y al señor alcalde que qué raro que tenían que ir, por qué precisamente ir a buscar el dinero de Soros para un proyecto radial que supuestamente es para los latinos, para cambiar el modo de pensar, para unir a los latinos, para poder brindar atención a los latinos. Es para seguir lavándoles el cerebro para oportunamente. Pero lo triste es que utilizaran y no respetaron Univisión Televisa la historia de una comunidad, la historia de una radio, como tú mencionabas, y lo difícil que definitivamente se hace
para la gente aceptar esto que ocurrió. Tú, como yo, como Dani Alexandrino en su momento, y siempre lo digo, y esta mañana, gracias por el mensaje que también le respondiste a una persona que trataba de crear incluso división entre nosotros. Sí. Eso no existe, hermano. No, pero que esa es la tontería de los izquierdosos esto, ¿entiendes? Y sí, es cierto que en Americano Media, y lo dije hoy y lo posteé, tú lo sabes desde ayer, gracias al señor Iván García Hidalgo, al señor Jorge Luis Arrizoleta y todo el equipo de fundadores de la estación. Tú y Dani Alexandrino son fundadoras de Americano Media. Yo en su momento di el salto, entré, me incorporé y hoy es una bendición porque Miami tiene y Estados Unidos tiene la primera cadena hispana conservadora realmente, pero ha sido una desfachatez esto que se hizo, la traición a un exilio, la traición a la gente, la traición a la verdad, en definitiva, porque sabíamos tú y yo dije, bueno, parafraseando a García Márquez con su libro Crónica de una muerte anunciada, ya digo, ahí está. Lo que dijimos nosotros cuando hablamos aquel día 12, y recuerdas perfectamente en aquella conferencia de prensa que estábamos contando lo que pasaba, ahí está. Y no se demoró, como ellos anunciaron, el año y medio, ¿entiendes? No se demoró el tiempo. Se demoró 3 meses. Fue, entiéndele, claro, para que la FCC lo aprobara, obviamente, y para que no quisieran encontrar ellos la denuncia que se estaba haciendo por el señor Pedro Roy, reconocida personalidad en nuestra comunidad, el doctor Pedro Roy, y tanta gente que ha alzado su voz, los propios congresistas en el Congreso de Estados Unidos, pero la FCC, como todo el resto de los departamentos, ministerios de este gobierno, está en función de los intereses de una agenda liberal de extrema izquierda, y ahí es donde está el resultado. Y es lo que está ocurriendo. ¿Cuántos ataques recibimos nosotros estando dentro de Mambí? ¿Cuántos ataques recibimos todos los días cuando estamos ahora en Americano Media, cuando estamos saliendo en Radio Libre 790 acá en el sur de Florida y la gente nos está oyendo? Sin embargo, nada nos va a sacar a nosotros de la línea que teníamos. Yo, de verdad, y lo conversábamos tú y yo, la gente tiene que saber que esta es su casa, la casa natural de los conservadores en Miami es Radio Libre 790 y Americano Media para todos los Estados Unidos. Justamente, Nelson, si me permites, tengo que hacer una breve pausa en la radio. Cristian me está pidiendo identificar a Radio Libre precisamente. Somos Nelson Rubio y Lourdes Jubieta con ustedes, queridos amigos oyentes. Justamente al regreso, quiero que hablemos con los oyentes sobre eso, porque lo importante aquí es que no tienen que estar ni tristes ni sentirse solos, porque precisamente tenemos a Radio Libre para recibirlos a todos aquí. Aquí la audiencia, los cubanos que en este momento sienten esa puñalada en el corazón por Radio Mambí, sepan que aquí tienen su casa. Ya venimos. Quédate con nosotros. Enseguida regresa Lourdes en la señal que retransmite toda la programación completamente en vivo de Americano. Yo soy Lourdes Jubieta. Gracias a los que hasta ahora se suman a este espacio informativo. Estoy acompañada de mi compañero en Americano, mi amigo personal, Nelson Rubio. Tenemos una larga trayectoria de trabajos juntos. Siempre hemos sido grandes compañeros, grandes amigos, con muchísimo respeto cada uno por el trabajo del otro, y nos ha tocado también encarar algunas tormentas juntas, ¿no? Algunos cambios importantes juntos, Nelson. Y le hablábamos antes del corte de cómo estos grupos radicales con estas agendas, ¿no? Piensan en su mente, Nelson, creen que con la compra de una emisora como Radio Mambí van a poder cambiar el sentir y el pensamiento de los oyentes de esa emisora. En primer lugar, los oyentes se van y se vienen para Radio Libre. Tienen opción, afortunadamente vivimos en una democracia, esto es un gran país, y mientras un grupo va y se apodera de una señal como Mambí, existe la posibilidad de que un grupo de empresarios, como son en Americanos, digan no vamos a hacer espacios, y apoyen, inviertan y desarrollen una iniciativa como Americano Media, que apenas estamos comenzando, ¿no? Ya tenemos la señal de Radio Libre, pero vamos a la televisión, y el objetivo de esta disertación mía corta para escucharte, Nelson, es que a mí me da un gran dolor por la audiencia. Uno
para uno la audiencia es lo más importante. Nuestros oyentes, Nelson, que nos llaman todos los días, que los acompañamos en sus casas, que los acompañamos en el hospital, que me dicen, estoy en el hospital escuchándote. Nelson, que nos escuchan en las cárceles, que nos envían cartas de las cárceles. A mí me han llamado al aire gente que me dice, mira, yo estoy en una prisión, te estoy escuchando. Esa gente es a la que nosotros nos debemos, para que nosotros trabajamos. Y a mí lo que me rompe el corazón es esa audiencia. Te lo digo sinceramente con lo de Mambí. Y por eso soy tan feliz de estar en Americano y en Radio Libre, porque aquí estamos para ellos, Nelson. Y es muy importante, Lourdes. Mira, mucha gente han llamado y tú sabes que da gusto cuando te llaman y te descubrí. Qué bueno que ya sabemos dónde estás. Ustedes se habían perdido. Y cuando han descubierto que estamos tanto Dania, Alexandrino, tú, yo y todos los talentos, la gente le ha cogido un cariño tremendo al resto de nuestros colegas en Americano Media. O sea, y te voy a decir, a mí, Miami es un mercado para la radio muy difícil. Sin embargo, el éxito que ha tenido Americano Media a través de Radio Libre 790, Radio Libre 790 ha sido una opción porque es una ventana. El programa de Jesús, el programa de José y Jimmy, el programa de Raúl, nuestro colega Mascanosa, el programa de Lucía, el programa, todos los programas de la estación han tenido una aceptación tremenda. El Buenos Días con Gaby en las mañanas, que la gente sabe, bueno, empiezo bien tempranito desde las 6 y eso es algo vital, algo que es importante, y somos la única opción que tiene la gente de una estación de derecha en este momento. Es la opción de que de verdad la gente sepa la casa que era Radio Mambí en un momento, que ahora no es la radio de los comunistas, que no es la radio de Soros, que no es la radio de Televisa y Univisión, que traicionaron a la comunidad cubana, a la comunidad venezolana, a la comunidad nicaragüense, porque Mambí era la radio de todos los conservadores, de la radio de la gente que piensa como nosotros. Y hoy Radio Libre, hoy Americano Media se ha convertido en la ventana, la casa, el corazón de toda esa gente, porque acá no se teme hablar, acá no se teme. Pero yo voy a decir algo, mira, y te respeto, ¿sabes por qué? Porque, y a mí no siento vergüenza. Lourdes Jubieta, en el momento en que llegaron tratando de hacernos, y a pesar de que luego dijeron que si mejores ofertas y mejores salarios, y trataron de acusarnos de cuanta cosa, yo digo que hay una realidad, sí, porque uno trabaja donde le da la gana, sí, porque yo trabajo, gano mi dinero y me sacrifico todos los días, pero sobre todas las cosas, Lourdes, tuviste el valor de en un primer momento decir, me voy, no aguanto esto, no voy a aceptar esto, y sí trataron de callarnos, que para que no digan que no, porque yo tengo la carta que recibimos, que recibiste tú, Lourdes, que recibí yo, donde nos estaban convidando a cobrar un dinero, que bueno, por cierto, ahora se lo van a pagar a los que se quedaron, ¿no? Y es su derecho a hacerlo. Sin embargo, nosotros nos fuimos, y no tengo ningún temor de decir que me fui, que no quise aceptar que me impusieran ponerme una cosa en la boca. Tú dijiste que te ibas a quedar hasta el final, pero ¿para qué? Para ver esta película triste, para ver cómo se han robado una estación en el corazón de una comunidad, para ver cómo han faltado el respeto a los muertos, ¿entiendes? De la memoria de toda la gente que vive en esta ciudad, a las víctimas del comunismo, a las víctimas de las dictaduras, a las víctimas de todo lo que ha representado gobiernos como el de ahora, que trata de callar a la gente, que trata de imponer una medida, que nos atacan en las redes sociales, que nos mandan mensajes intimidatorios, que te quieren acusar y hacen campaña. No, así de simple. Mira, Americano Media nació para eso. Radio Libre 790 nació para que la gente supiera dónde estamos, para que la gente, y lo compartan con los demás. Yo creo que es bueno que la gente comparta. Me escribía ahora Luis Blanco a través de las redes sociales que nos está escuchando. Un saludo, Luis, gracias. Y puedes bajarte la aplicación, me dijo, y si yo me muevo porque trabajo en el carro, Luis, si no estás en la 790 y puedes moverte lejos, baja la aplicación de Americano Media, baja la aplicación de Audacy en Radio Libre 790 y ahí vas a poder escucharnos en el teléfono donde quiera que estés en el mundo, no solo acá en Estados Unidos. Y no cuesta nada, es bajarte la aplicación y ahí tienes la señal de Radio Libre. Porque es que hay que actualizar, y esto es algo importante para la audiencia y para el público. Estamos en la 790 AM en lo que es el sur de la Florida, pero a través de la tecnología, que es que hay que ir aprovechando, y hay gente que le cuesta, ¿sabes? Con el tema de es que yo no sé bajar la aplicación, es que enséñame cómo, es que yo no sé cómo es. Entonces tenemos que hacer también, es parte de nuestro trabajo, y por eso siempre lo repetimos, bajen la aplicación, entren en su teléfono, buscan Americano, para que no se pierda ni un minuto de la programación, porque no están solos. No se quedan acéfalos. Nosotros estamos aquí. Ahora sí te digo algo, Nelson. Tú sabes que tú y yo sufrimos del mismo problema, y es no tener pelos en la lengua. ¡Qué tristeza! ¡Qué vergüenza!
lo que le han hecho al exilio cubano. Y esta gente si cree que va a ganar elecciones en el condado Miami-Dade, en el sur de la Florida, por comprar Radio Mambí, les viene otro fracaso estrepitoso. No es la señal lo que vale son los presentadores y el público, y todos se van. El público se va y los presentadores probados se fueron. Y los que quedan, que se irán, me imagino también, ¿no? Porque hay que darles también la ventaja de que ellos decidan, pues, lo que van a querer hacer, ¿no? Eso también hay que respetarlo, Nelson. No, y hay que respetar a los colegas nuestros, como tú dices, ¿entiendes? Ellos tomaron una decisión, nosotros tomamos otra, y eso es libertad, eso es democracia. Así es. Y estoy seguro que ellos no se van a quedar ahí tampoco, o sea, al menos pienso, no se van a quedar con esta nueva administración que ya llega, porque ya se autorizó la FCC la venta completamente. O sea, ya ahí no hay ya nada. Ya cobraron el dinero, los millones que estaban en el escrow acá, Nelson, ya le cobraron. Ya, y ahí es donde está el secreto, ¿entiendes? O sea, que esto es una realidad, eso es una realidad y es donde la gente tiene que entender que ahí está todo, ¿entiendes? O sea, la verdad es esta, y hay una muy mala intención, porque fíjense que todo ocurre de cara a las elecciones del 2024. Mira todas las perretas que hay, que si investigar a Trump, que si buscar a Trump, que si un fiscal especial, ahora que si de nuevo sacan a la loca esta actriz, me perdonan ustedes con todo respeto a las damas, pornográfica, que ahora de nuevo quieren volver a abrir, o sea, cosas de locos. ¿Entiendes? Ya no saben qué buscar ante la debilidad que tienen. El pueblo no vive ni de abortos, ni de mentira. Ahora sale el otro Fauci, descarado, que se ha hecho millonario con lo de las vacunas, invitando a la gente a de nuevo a que se vacunen y todo lo demás. O el otro presidente diciendo que si me he puesto 5 vacunas, como hay un programa por ahí en la radio que yo me burlaba el otro día. Digo, es cosa de locos lo que quieren hacer, y para eso crean este grupo que se llama Latino Media Network, o sea, perdón. Que ninguno tiene experiencia. Con Radio Soros, 710. Oye, yo perdono a la gente de verdad que siga oyendo eso. Y ninguno viene de la radio, ninguno tiene experiencia en radio. Dicho por ellos, ¿recuerdas aquella reunión? ¿Y cuál es el plan? Sí, no tenemos plan. ¿Te acuerdas? Cuando le dije, bueno, ¿cuál es el plan? No tenemos plan. No sabían nada. O sea, una vergüenza, chica, una vergüenza. ¿Quién te da? Porque, Nelson, la gran pregunta, vete a pedir $80 millones prestados para los que dicen que Soros no tiene nada que ver. Vete y pídele 80 millones sin un plan. A ver quién te va a dar $80 millones sin un plan para un negocio, por favor. Es que se creen que la gente es estúpida. Se cree que la gente es idiota. Pero tú sabes perfectamente que es que son tontos. Yo le dije, oye, ¿y por qué no fueron a buscar dinero a otro lado y tuvieron que hacerlo de Soros? No, sí, pero bueno, no. ¿Te acuerdas que aquella embarañada que se dio a aquella mujer, una de las dos, que por cierto, no, ellas son dos empresarias? Yo se lo dije y tú lo sabes. Le dije, ay, qué bonito que son empresarias. Ay, qué bonito que qué bien esto, lo otro. Pero hay una película que es real detrás de todo esto. Una trabajaba para Barack Obama bajo su administración y la otra con Hillary Clinton, pero por demás en las redes sociales, como yo le dije en su cara, el historial de ustedes no habla de nada de lo que te están diciendo. Ustedes fueron enemigas de esta radio. Ustedes fueron enemigas de Radio Mambí, ustedes cuestionaron. Entonces, y tú lo sabes que se lo dije en la cara, y como tú le dijiste otras cosas que más fuertes también en algunos momentos, ¿entiendes? Igual que Ninosca Pérez Castellón los enfrentó con mucha fuerza, y tengo que decirlo, ¿entiendes? O sea, pero hay una realidad que vienen a querer bailar a casa del trompo, ¿entiendes? Con todo el infantilismo tonto de la izquierda. Es una cosa absurda totalmente lo que están haciendo, pero por eso está Americano Media, Lulu, y está Radio Libre 790, para que la gente sepa, esta es su casa, a nivel de pueblo sepan eso. Nelson, gracias por acompañarme en el programa. Ya sabes que Cristian me está poniendo la música, quiere decir que se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho, Nelson, seguimos conversando. Mañana, el dictador, bigote, ex bigotes, Cristian Bonet. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Gracias, Nelson. La Florida. Bien, hablando de cómo operan estos regímenes de izquierda y sus grupos de choque, que son una cuestión increíble cómo operan, porque es el mismo sistema, la misma agendita, donde usted vaya, funcionan así. Lo estamos viendo en Brasil, lo vimos en Bolivia, lo vimos en Venezuela, en Nicaragua, en El Salvador, lo vimos, por supuesto, en Cuba, evidentemente, de donde surge todo esto, y lo vemos en México. Y fue precisamente en México donde fue agredido Orlando Gutiérrez Boronat, miembro del Directorio Democrático Cubano. Eso ocurrió hace unas horas, el día de ayer en México. Él estaba yendo hacia la embajada de Cuba en México cuando fue
encarado por un grupete, así como esos de defensa de la revolución, los grupos estos de choque en las calles, pero en México gritando, esto es de Fidel, esto es de Fidel. Orlando Gutiérrez, qué bueno tenerte en el programa, cuéntanos, bienvenido. Bueno, gracias Lourdes por tenerme en el programa. Yo estábamos en México como parte de la conferencia CIPAC, donde pudimos hablar sobre el tema de Cuba ampliamente ante toda la audiencia. Y entonces nos unimos a un grupo de activistas mexicanos que hicieron una marcha pacífica hasta la embajada castrista por la situación de las 122 mujeres que son presas políticas en Cuba, por la libertad de todos los presos y por el derecho de los cubanos a luchar por su libertad, por el paro nacional que nosotros estamos impulsando. Cuando llegamos ahí ya estaba esperando una pandillita de comunistas armados con palos, con astas, estaban armados por los dientes, con todo tipo de instrumentos, se abalanzaron sobre nosotros. Quiero decir que nos mantuvimos en el lugar, no retrocedimos, mantuvimos nuestra posición. Eventualmente la policía mexicana nos separó, hicimos nuestro acto ahí. Estoy muy orgulloso, me siento muy emotivo con esos hermanos mexicanos que no retrocedieron. Estaba también el diputado salvadoreño Ricardo Godoy, que tú lo has entrevistado, que estuvo ahí al lado nuestro todo el tiempo, el presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, René Bolio también, y se nos unió el Premio Nobel de la Paz y presidente polaco, Lech Walesa, para apoyarnos. Eso fue tremendo, ver la solidaridad de verdad con el pueblo de Cuba en un momento de crisis. Así que fue un momento trascendente. Orlando, el objetivo de ustedes ir a la embajada, ¿cuál era? Mira, hay un bloqueo de información sobre la causa por la libertad de Cuba, sobre lo que está pasando en Cuba. Fuera de Miami no se sabe todo el sufrimiento, lo que está pasando, la masacre de Bayamón, de las protestas, el presidio político, y hemos iniciado una gira por diferentes países. Hemos estado en Costa Rica, nos reunimos con el presidente, hemos estado en Chile, donde hicimos conferencias, fuimos ante el Senado, y ahora fuimos a México porque tenemos esa oportunidad y vamos a seguir. Tenemos varios lugares, estamos yendo por diferentes puntos del mundo para dar a conocer lo que pasa en Cuba. Orlando, ¿y lograste entonces el objetivo? ¿Lograron entregar algún documento o fue solamente presentarse allí? El objetivo fue logrado y vale la pena los golpes que recibimos, porque se hizo noticia, la prensa mexicana le dio gran cobertura, ha sido cobertura internacional, aquí también, que el mundo vea. Los mismos policías mexicanos me decían, es increíble que esta gente se atreva a este tipo de represión aquí en México. Y yo le digo, bueno, ahí le da la impresión de la clase de régimen que tiene Cuba. Las amenazas que me hicieron personalmente, me llamaron por nombre, me dijeron que estoy en la mira, que soy terrorista, que estoy en la lista, eso para mí son medallas de honor. Que ellos me distingan y me agredan. Y eso es para desviar. La realidad es que hay un pueblo que está sufriendo y tenemos que dar a conocer ese sufrimiento. Gracias, Orlando, por acompañarme. Gracias, Lourdes. Gracias. Un gran abrazo. Orlando Gutiérrez Boronat, amigos oyentes, miembro del Directorio Democrático Cubano, a propósito de lo que ocurrió en México frente a la embajada de Cuba. Tengo un retorno allí de la caída de la llamada, señores, por favor, no queremos atormentar a los oyentes. Y adicionalmente en Caracas, queridos oyentes, hay un encuentro importante de Colombia y miembros de la guerrilla del ELN que están, según ellos, esperanzados en avanzar, en caminarse hacia un diálogo entre ambos, ¿no? Son delegaciones de paz del gobierno de Colombia y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que opera libremente hace muchos años en Venezuela, tienen tomados estados completos estos grupos al margen de la ley. Y bueno, estuvieron reunidos precisamente en Caracas y reanudando una suerte de diálogo político. Vamos a escuchar el siguiente reportaje de lo que allí está pasando en Caracas. Las delegaciones de paz del gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN se mostraron este lunes esperanzadas con la reanudación de un diálogo político en el que aseguraron las partes una intención de cambio. En una misma mesa en un hotel de Caracas, los representantes de ambas delegaciones arrancaron con el primer ciclo de negociaciones que tiene a Venezuela como país anfitrión, además de garante en un rol compartido con Noruega y Cuba. Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, quien tomó la palabra por la delegación del ELN, agradeció el apoyo internacional a este mecanismo, un respaldo que consideró aumenta el sentido de compromiso con la promesa de pacificación. Esta mesa debe ser, y apuntamos a que sea un instrumento de cambio, de esa ola de cambios que pide la sociedad colombiana, y esperamos no fallar a esa expectativa de cambio. Por su parte, el alto comisionado para la paz de Colombia, Danilo Rueda, afirmó que el diálogo tiene asuntos importantes para el país,
que incluye transformaciones concretas en lo territorial, así como retos concretos frente a los asuntos sociales y ambientales. Y tenemos un horizonte de diálogo para dirimir, para pactar y para ir generando esas transformaciones. El gobierno de Colombia y el ELN reiniciaron las negociaciones que habían comenzado en 2017 en Quito durante el mandato del entonces presidente Juan Manuel Santos y que fueron trasladadas posteriormente a La Habana. 4 años y 4 meses después de su última reunión en La Habana, el gobierno colombiano y el ELN volvieron a sentarse para negociar, esta vez en Caracas y con Gustavo Petro como presidente. Muy bien, ahí estábamos escuchando entonces lo que está pasando en estas negociaciones de paz en Caracas. Me quedan unos minutos ya para despedirme. Quería ponerles un tema musical, desearles pues por supuesto todo lo bueno a los oyentes de Americano y de Radio Libre. Aquí tienen su casa, aquí tienen a sus presentadores, todos los presentadores de Americano Media, de Radio Libre 790M. Los recibimos a todos con los brazos abiertos. Aquí van a encontrar toda esa compañía, ese contenido, esa información, esa opinión que ustedes quieren, que a ustedes les gusta. Lo único que tienen que hacer es sintonizar desde bien temprano 790M Radio Libre. Tenemos muchas sorpresas para ustedes. Vamos a estar trabajando siempre para ustedes. Muy pronto seguimos avanzando en otras plataformas también para que ustedes tengan acceso a todo nuestro contenido, que lo hacemos con inmenso cariño, queridos oyentes de tantos años que me honran con su sintonía, con sus mensajes, con su apoyo. Gracias a ustedes, gracias inmensas por haberme acompañado siempre, por estar ahora en Radio Libre 790M. Créanme que esta es la mejor información, la mejor opción informativa para ustedes. Esta es su casa y los recibimos a todos con inmenso cariño y placer. Así que aquí estamos todo el equipo de Americano Media y de Radio Libre trabajando con inmenso amor para todos ustedes.